La lectura de la misa de hoy viene del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse pues los días de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos en un mismo lugar, y vino de pronto un ruido del cielo como de viento impetuoso, llenando toda la casa en donde estaban. Y se les aparecieron como lenguas de fuego que se repartieron y pusieron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar varias lenguas según el Espíritu Santo les dictaba. Residían a la sazón en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Divulgando este suceso, acudió mucho gentío y quedaron pasmados al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Todos estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿todos estos que hablan no son galileos? Pues ¿cómo los oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, los que moran en la Mesopotamia y en Judea y Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pamfilia, en Egipto y en tierras de Libia que confina con Cirene, y los que han venido de Roma, judíos y prosélitos, los cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo el que me ame guardará mis mandatos, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos mansión dentro de él. Y que el que no me ama no guarda mis preceptos, y la doctrina que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que os enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni tema. Habéis oído lo que os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo digo antes que suceda, para que lo creáis cuando sucediere. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues viene el príncipe de este mundo, pero en mí no tiene parte alguna. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y que como me ha mandado el Padre, así hago. Pueden sentarse. No se turbe vuestro corazón ni tema, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Celebramos hoy la gran fiesta de Pentecostés, una de las fiestas más importantes del año litúrgico, pero muy poco apreciado, considerando el gran papel que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Esta fiesta, de hecho, existía desde antes de Cristo. Los judíos tenían una fiesta de Pentecostés, que significa 50 días, porque fue una de las 3 fiestas principales en que todos los judíos varones tenían que hacer peregrinación, y ocurrió 50 días después
del sacrificio del Cordero Pascual que logró su liberación de la esclavitud en Egipto. Para ellos, los judíos, se llamaba Shavuot, la fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas, es decir, 49 días y después esta gran celebración. Por causa de esta peregrinación vemos en los Hechos de los Apóstoles la presencia de gente de todas las naciones que había venido para esta ocasión. Era también la fiesta de las primicias, cuando ofrecían los primeros frutos de su cosecha, especialmente la cosecha de trigo, y en el templo ofrecían el sacrificio de pan en agradecimiento. Ese pan también tenía otro significado porque guardaban allí en el templo lo que es el pan de la presencia, un recuerdo de las bendiciones de Dios que solamente los sacerdotes podían comer, pero en Pentecostés y las otras fiestas principales solían sacar esa mesa del pan de la presencia a la vista de los fieles que habían congregado, y el sacerdote elevaba el pan para que todos lo vieran y proclamaba: he aquí el amor de Dios para con ustedes. Luego la fiesta empezó a tener como parte de su significado el recuerdo de la recepción de la ley por Moisés en el monte Sinaí. En Pascua habían salido de Egipto y después, 50 días después, Dios les dio su ley como signo de la alianza que quiso hacer con su pueblo. Así los formó en una familia, un pueblo, y a través de ese pueblo comunicaba sus gracias. Y lo hizo con gran signo de su poder, como leemos en el libro de Éxodo. Todo el Sinaí humeaba, pues había descendido Yahvé en medio del fuego, y subía el humo como el humo de un horno, y todo el pueblo temblaba. Esa vez vino en fuego, y ahora en el Pentecostés del Nuevo Testamento vemos Dios viniendo otra vez en fuego, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que viene para escribir su ley otra vez, pero ahora en los corazones de los fieles, y igual como antes, tiene el fin de congregar a la gente en la familia, el pueblo de Dios, a través del cual Dios va a comunicar su salvación. Quien me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y haremos morada en él. En esa morada consiste la salvación, de ser miembro de Cristo por poseer el mismo Espíritu de Cristo. Entonces no podemos enfatizar demasiado la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Siempre donde haya gracia está el Espíritu Santo. Lo recibimos en el bautismo y en todos los sacramentos está presente. En la confirmación, por ejemplo, que celebraremos muy pronto, recibimos una nueva infusión de sus 7 dones que son indispensables para lograr la santificación y la salvación. También en la ordenación sacerdotal que presenciaremos muy pronto, el Espíritu Santo es mencionado
en la misma forma del sacramento, pidiéndole sus 7 dones para poder llevar a cabo según sus diseños el ministerio que Dios encomienda al nuevo sacerdote. Pero como vemos en todos estos casos, la obra del Espíritu Santo en gran parte es algo invisible, obra en el interior del alma, y no debemos de esperar siempre, o la mayoría del tiempo, sentir su presencia. No se trata de eso, ni podemos medir su presencia. Pero eso no significa que su operación de su presencia no es perceptible. Siempre debemos de ubicar cuando está obrando, como vemos en la venida de esas lenguas de fuego y en la capacidad de los apóstoles de ser entendidos por todo, no importa la lengua que hablaban. Viene a nosotros ahora también con fuerza invisible, pero por caminos perceptibles, que son los sacramentos principalmente. El sacramento, por definición, los que están por tomar sus exámenes de confirmación lo van a saber, es un signo invisible un signo visible de una gracia invisible. Ayer en la vigilia de Pentecostés escuchamos al Señor diciendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. Y esto es porque los que viven por el Espíritu sí lo verán en sus sacramentos y en su iglesia, que es el cumplimiento de todo lo que obraba Dios en el Antiguo Testamento en Israel, obra ahora en su iglesia, su pueblo elegido. Al final de cuentas, Pentecostés es principalmente fiesta de la iglesia. Y es tan importante porque no hay otro camino para encontrar la salvación. Y podemos decir que la iglesia misma es como un sacramento, algo visible que comunica poder y gracia invisible. Pero hay un error muy común que ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el principio de la iglesia a lo mejor, pero que hizo más común en tiempos de la Revolución Protestante, que por el escándalo de ver el elemento visible de la iglesia, es decir, pecados, escándalos, errores, toda la debilidad que conocemos, muchos querían decir que no, la iglesia consiste no más en la presencia invisible del Espíritu Santo en los elegidos, pero solo Dios sabrá. Y que este mismo error vuelve común, mejor por los muchos escándalos que hoy en día también existen, que hay los que dicen, que inclinan hacia un cierto sedevacantismo o cosas del estilo, que realmente, que es interesante, repiten los mismos errores de los protestantes condenados por el Concilio de Trento, diciendo que la iglesia ya es invisible, no tiene su estructura y es nada más en el interior del alma. El Papa León XIII dijo: la iglesia es visible porque es un cuerpo. El Papa Pío XII dice: no debemos de pensar que Él, Cristo, gobierna solo de manera oculta o extraordinaria. Por el contrario, nuestro Redentor también gobierna su cuerpo místico de manera visible y normal. Y como dice otro teólogo, la visibilidad de la iglesia se deduce necesariamente, si existe como creemos,
que hay la obligación de entrar en ella. No puede mandar que entremos en una iglesia que no pudiera ser encontrada. Pero debemos de ver con un ejemplo cómo es que el elemento visible a veces o fácilmente hace que ignoramos o rechazamos el poder invisible. Por ejemplo, cuando el Señor enseñó en su discurso sobre el pan de vida, una enseñanza sobre la Eucaristía, prefigurada por ese pan de la presencia que les mencioné, muchos se escandalizaron, diciendo, ¿cómo es posible que Dios va a estar presente en un simple pan? Eso no es digno de Dios. Tiene que escoger una manera más confiable, más evidente, etc. Y se fueron. Y el Señor les dejó ir. El elemento visible fácilmente puede llegar a ser un escándalo para los que carecen de fe. Pues otro ejemplo es nosotros mismos, los miembros visibles de la iglesia. Decimos que amamos a Cristo y debemos de manifestarlo. De hecho, el Señor dice hoy en el Evangelio, los que me aman guardarán mis mandamientos. Y qué tan consistentes somos, qué tan buen ejemplo damos para llevar los demás a conocer Cristo y su obra interior. Pero gracias a Dios, Dios es más grande que nuestra fragilidad, capaz, como vimos, de transformar 12 hombres sencillos en apóstoles que cambiaron el mundo y la historia. Y quiere hacer lo mismo con nosotros si lo dejamos. No nos dejará huérfanos. Nos prometió, a pesar de las apariencias, obra todavía con fuerza en el interior del alma, que procuremos pues conocer y amar más el Espíritu Santo, de permitirle hacer su trabajo dentro de nosotros, y dentro de la iglesia, porque esto es precisamente el cumplimiento de su promesa de permanecer siempre entre nosotros. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.